Más del 70% de las averías del motor se deben a errores cometidos bajo el capó. Se cree que la limpieza ayuda, pero un movimiento en falso podría quemar un alternador de $1.200 en cuestión de segundos. Nunca haga esto al limpiar el compartimento del motor. En su lugar, haga lo siguiente. Siga leyendo, porque al final también le daré un consejo extra. Esto cambiará para siempre su forma de limpiar. Empecemos. Error número 17. Empezando con un motor caliente, te sorprendería saber cuánta gente abre el capó justo después de conducir y se pone directamente a limpiar. Gran error. Un motor caliente y agua fría son una receta para el desastre. El metal se contrae rápidamente cuando se enfría y rociar agua fría sobre aluminio caliente puede provocar grietas que no verás hasta que el daño esté hecho. He visto culatas deformadas, colectores de escape partidos y cubiertas de plástico derretidas porque alguien se impacientó. Y no se trata solo del metal. Un alternador o una caja de fusibles calientes no toleran bien la humedad. El calor atrae el agua hacia el interior, y la próxima vez que arranques el motor, te encontrarás con cortocircuitos, fusibles fundidos o, lo que es peor, componentes electrónicos quemados. Incluso los desengrasantes funcionan de forma diferente con el calor. En lugar de aflojar la suciedad, se adhieren a la superficie, dejando manchas desagradables que son casi imposibles de limpiar. Lo más seguro es esperar. Deja que el motor se enfríe durante al menos una hora. Algunos profesionales incluso lo dejan reposar toda la noche antes de realizar una limpieza profunda. Es la simple paciencia la que te ahorra miles de dólares. Y si crees que el calor y el agua son peligrosos, espera a ver lo que pasa cuando la gente apunta el chorro a una de las partes más delicadas bajo el capó. Error número 16. Rociar agua directamente sobre el alternador. No puedo insistir lo suficiente en esto. El alternador no es resistente al agua. Nunca se diseñó para serlo. Su función es mantener la batería cargada, y lo hace con rejillas de ventilación abiertas que permiten que el aire fluya y lo mantenga refrigerado. Si lo rocía con una manguera o una hidrolimpiadora, lo único que consigue es introducir agua donde no debería entrar. He visto alternadores estropearse al día siguiente de que alguien limpiara el compartimento del motor de forma incorrecta. Los cojinetes se oxidan, las escobillas se corroen, los devanados se cortocircuitan. Y cuando eso ocurre, se enciende la luz de la batería, el coche no mantiene la carga y te ves obligado a pagar una factura de reparación que se podría haber evitado. Algunas personas dirán, pero yo he rociado el mío antes y no ha pasado nada. Quizás, pero es solo cuestión de tiempo que se acumule humedad en el interior. Es como jugar a la ruleta con el sistema de carga. Incluso los fabricantes advierten contra esto. Si quieres limpiar cerca del alternador, cúbrelo con una bolsa de plástico o papel de aluminio. Mantén el agua alejada y lo mantendrás vivo. Pero esa no es la única pieza eléctrica que la gente destruye con el agua. La siguiente es aún más complicada. Error número 15. Lavar a presión los conectores eléctricos. Aquí es donde muchos aficionados al bricolaje se equivocan. Creen que los conectores están sellados. La verdad es que la mayoría ni siquiera son resistentes a la intemperie. Los conectores solo son resistentes a las salpicaduras. Si los golpeas con 1500 si de una hidrolimpiadora, el agua se cuela dentro. Una vez atrapada, no solo se seca, sino que se corroe, y la corrosión significa caídas de tensión, fallos de encendido, sensores muertos y dolores de cabeza que te perseguirán durante meses. He tenido coches en mi taller que funcionaban mal, con la luz del motor encendida, y todo lo que hacía falta era un conector, medio lleno de corrosión verde, para causar el caos. Arreglarlo significaba sustituir todo el arnés, lo cual no es barato. Recuerda, los conectores eléctricos son el sistema nervioso de tu coche. Se comunican con todo, la ECU, los inyectores de combustible, las bobinas de encendido, los sensores. Si los ahogas, el coche empieza a olvidar cómo funcionar. Fabricantes como Ford y GM tienen boletines en los que advierten de no rociarlos directamente por esta misma razón. Si quieres que los conectores duren, mantén alejada la presión del agua. Una ligera neblina a distancia es una cosa. Forzar el agua al interior es un desastre garantizado. Y si cree que eso es malo, espere a que hablemos de lo que ocurre cuando el agua se queda dentro del sistema de encendido. Error número 14. Mojar las bobinas de encendido o los tubos de las bujías.
Este error ha dejado tirados a más conductores de los que puedo contar. Las bobinas de encendido son resistentes por fuera, pero sensibles por dentro. Cuando el agua se filtra en los tubos de las bujías, crea una vía para que la electricidad salte donde no debería. El resultado son fallos de encendido, ralentí irregular, pérdida de potencia, a veces, imposibilidad de arrancar. He sacado bobinas que parecían estar en perfecto estado hasta que las saqué y descubrí que la parte inferior estaba empapada y corroída. Una vez que eso ocurre, la bujía no puede encender correctamente. En los motores modernos con configuraciones de bobinas y bujías, este problema es aún peor porque no hay distribuidor que lo enmascare. Una bobina mojada y tu coche parece que funciona con la mitad de los cilindros. Algunos limpiadores caseros incluso vierten agua directamente en los tubos, pensando que así se eliminará la suciedad. Ese es un error costoso. Una vez que la humedad queda atrapada allí, rara vez se evapora por sí sola. He tenido que sustituir juegos completos de bobinas solo por una limpieza descuidada. Si alguna vez te ha pasado esto, dale al botón "me gusta", porque sabes lo dolorosa que es esa factura. Comparte esto para que otros conductores no acaben tan bien varados, y suscríbete para recibir más consejos que te ahorrarán dinero y te salvarán el coche. Si quieres que tu motor funcione sin problemas, mantén el agua y los desengrasantes alejados de esas bobinas y tubos. Y si crees que eso suena grave, espera a oír lo que ocurre cuando alguien ignora una de las partes más críticas de un sistema híbrido. Error número 13. Ignorar los inversores híbridos. Si conduces un híbrido, esto podría ahorrarte una factura de reparación más cara que el propio coche. El inversor es el corazón del sistema híbrido. Convierte la electricidad entre la batería y el motor. Y, al igual que el alternador, odia el agua. Esos componentes de alto voltaje están refrigerados y sellados, pero no están diseñados para soportar que alguien les eche agua por todas partes. He visto a propietarios de híbridos tratar el compartimento del motor como el de cualquier otro coche, rociándolo sin pensarlo dos veces. Luego, semanas más tarde, el salpicadero se ilumina como un árbol de Navidad. Los diagnósticos revelan la entrada de humedad en el sistema del inversor y ahora se enfrentan a miles de dólares en reparaciones. Incluso Toyota y Honda emiten advertencias estrictas sobre mantener el agua alejada de las carcasas de los inversores. Así de grave es. Si tienes que limpiar cerca de él, cúbrelo y utiliza solo un paño de microfibra húmedo para limpiar la superficie. Y si crees que los híbridos son delicados, espera a ver lo que pasa cuando la gente rocía agua sobre los conectores que miran hacia arriba como pequeños cubos. Error número 12. Rociar agua sobre los conectores que miran hacia arriba. Si miras detenidamente debajo del capó, verás que algunos conectores están orientados hacia arriba. Son como pequeños cubos esperando a que caiga agua. Si rocías directamente sobre ellos, básicamente los estás llenando de agua. Esa agua no se queda ahí, sino que se filtra por los pines, los corroe, y en poco tiempo, tienes malas conexiones, luces de advertencia aleatorias y sistemas que dejan de funcionar de repente. He abierto conectores que parecían estar bien por fuera, solo para encontrar pines oxidados y corrosión verde por dentro. Una vez que eso ocurre, te encuentras con problemas eléctricos que ningún escáner puede solucionar hasta que se sustituya el conector o el arnés. Y créeme, la sustitución de arneses no es barata. La solución es sencilla: evita rociar directamente los conectores orientados hacia arriba. Si necesitas limpiar alrededor de ellos, cúbrelos primero o utiliza una toalla. Lleva un minuto más, pero te ahorra horas de dolores de cabeza más adelante. Y si crees que los conectores son frágiles, espera a oír lo que ocurre cuando un limpiador inadecuado entra en contacto con las piezas de plástico. Error número 11. Utilizar limpiador de frenos en piezas de plástico. El limpiador de frenos es un producto potente. Está diseñado para eliminar rápidamente el aceite, la grasa y los contaminantes. Eso está bien en rotores y pinzas metálicas, pero el plástico y el caucho no tienen ninguna posibilidad. He visto cubiertas de plástico deformarse, mangueras quebradizas hincharse y molduras perder su color después de que alguien rociara limpiador de frenos donde no debía. El problema es que el limpiador de frenos no solo limpia, sino que corroe y seca los plastificantes que mantienen la flexibilidad de las piezas. Una vez que eso ocurre, el material se agrieta o se desmorona con el tiempo.
Incluso he tenido clientes que se preguntaban por qué se desprendía el aislamiento de los cables, solo para descubrir que habían estado desgasificando con limpiador de frenos. Si vas a limpiar plástico bajo el capó, utiliza un limpiador para el compartimento del motor apto para plásticos o un buen limpiador multiusos. Productos como el limpiador para el compartimento del motor de Grios Garage o Chemical Geyser Clean eliminan la suciedad sin corroer la superficie. Y te diré una cosa, a veces, una simple lata de WD-40 puede hacer el trabajo mejor que cualquier producto químico agresivo. De hecho, hice un vídeo completo sobre trucos con WD-40 que te ahorran miles de dólares en reparaciones. Te recomiendo que lo veas. Haz clic en el enlace de arriba. Ahora bien, si los productos químicos agresivos pueden arruinar los plásticos, imagina lo que sucede cuando los dejas actuar durante demasiado tiempo y se adhieren a la superficie. Error número 10. Dejar que los desengrasantes actúen sobre el plástico. Los desengrasantes son excelentes para eliminar la suciedad, pero no están pensados para actuar sobre los plásticos del motor. Si los dejas actuar, en lugar de solo aflojar la suciedad, comienzan a atacar la superficie. He visto cubiertas de admisión de plástico descolorirse, volverse calcáreas o incluso desarrollar una textura áspera que nunca desaparece. En algunas piezas de acabado, el daño se manifiesta en forma de feas rayas que no se pueden pulir. Lo peor es que el calor del compartimento del motor acelera la reacción. Esos residuos se hornean y manchan el plástico de forma permanente. Una vez tuve un cliente que pensaba que su cubierta solo estaba sucia, pero lo que veía era plástico grabado por dejar secar el desengrasante al sol. No había forma de recuperarlo. La forma correcta. Rocíe ligeramente, frote con un cepillo suave o una toalla y luego enjuague o limpie antes de que se seque. Rápido, rápido. Así es como se protege el acabado. Y si cree que las manchas son molestas, espere a que hablemos de los bolsillos de agua ocultos que pueden estropear los componentes electrónicos desde dentro. Error número 9. Ignorar los bolsillos de agua atrapados. El agua no siempre se escurre limpiamente, se esconde, se acumula debajo de los mazos de cables, dentro de los colectores de admisión, alrededor de los paquetes de bobinas y en pequeños bolsillos a lo largo del cortafuegos. Usted cree que el compartimento está seco, pero horas más tarde esa humedad atrapada comienza a filtrarse en los conectores o a oxidar los pernos. He quitado las cubiertas días después de un lavado y he encontrado agua estancada justo encima de los enchufes. Ahí es cuando comienzan los problemas. Arranques difíciles, fallos de encendido, corrosión que se extiende lentamente hasta que una mañana el coche simplemente no arranca. El agua atrapada también genera olores a moho si permanece demasiado tiempo en lugares cálidos. Lo más triste, la mayoría de la gente nunca lo comprueba. Rocían, limpian, cierran el capó y ya está. La solución es sencilla, pero a menudo se omite. Después de limpiar, utilice aire comprimido o incluso un soplador de hojas para eliminar la humedad oculta. Abra las cubiertas, mire en las esquinas y seque lo que no se ve. Esos 5 minutos extra evitan problemas. Y si cree que el agua oculta es traicionera, espere a ver el tipo de daños que se producen en la superficie al utilizar cepillos inadecuados. Error número 8. Utilizar cepillos abrasivos. He visto a gente coger cepillos de alambre o de cerdas duras y ponerse a fregar bajo el capó como si estuvieran limpiando una parrilla de barbacoa. Esa es una forma rápida de estropear los acabados y dañar las piezas. Los plásticos, las superficies pintadas e incluso el aluminio son más blandos de lo que cree. Un cepillo abrasivo dejará arañazos que atraparán la suciedad y harán que la zona tenga peor aspecto con el tiempo. Una vez tuve un cliente que trajo un coche con marcas de remolinos por toda la tapa de la válvula. Pensaban que estaba manchada. No, solo estaba arañada por usar un cepillo inadecuado. Y lo que es peor, frotar con fuerza las mangueras de goma o el cableado puede desgastar la capa protectora, lo que abre la puerta a grietas, fugas y cortocircuitos. Es importante utilizar las herramientas adecuadas. Utilice cepillos suaves para detalles, paños de microfibra o bastoncillos de espuma para las zonas difíciles. Eliminan la suciedad sin dañar la superficie. En este caso, lo suave pero minucioso siempre gana. Y si cree que los arañazos quedan mal, imagine la suciedad oculta que la gente pasa por alto cuando se olvida de limpiar una zona justo encima de sus cabezas. Error número 7. Olvidarse de la parte inferior del capó.
La mayoría de la gente se centra solo en lo que hay en el compartimento del motor. Frotan las cubiertas, las mangueras y el metal brillante y luego cierran el capó de golpe. Pero la parte inferior de ese capó cuenta una historia y ignorarla es un error. Con el tiempo, se acumula suciedad, grasa y mugre de la carretera. Las almohadillas aislantes de peor calidad pueden absorber aceite y humedad, convirtiéndose en un caldo de cultivo para los olores o incluso en un peligro de incendio en casos extremos. He levantado capós que por fuera parecían impecables, pero por debajo estaban sucios y goteaban sobre el motor. Por eso algunos coches se ensucian enseguida después de lavarlos, la suciedad cae desde arriba. Limpiar la parte inferior no cuesta mucho. Basta con rociar un poco de limpiador seguro, una toalla de microfibra o un cepillo suave. Si hay aislamiento, trátelo con cuidado y no lo empape. Mantener esa zona limpia no solo hace que el compartimento tenga buen aspecto, sino que evita que caiga suciedad nueva. Y si olvidarse del capó es malo, espera a oír lo que pasa cuando la gente se salta uno de los pasos de seguridad más básicos antes de limpiar. Error número 6. Olvidarse de desconectar la batería. Este tema suscita debate, pero te diré la verdad, se puede limpiar el compartimento del motor sin desconectar la batería, pero dejarla conectada aumenta el riesgo. Basta con que caiga un poco de agua o limpiador en el terminal equivocado para que, de repente, salten chispas. Lo he visto ocurrir, una descarga rápida que quemó la caja de fusibles y dejó el coche averiado en la entrada. Desconectar el terminal negativo solo lleva un minuto y te da tranquilidad. No hay riesgo de cortocircuitos ni de descargas accidentales mientras trabajas. Algunos profesionales se saltan este paso cuando realizan trabajos de limpieza ligeros, pero cuando hago una limpieza a fondo prefiero ir sobre seguro. Y no basta con tirar de los cables para soltarlos. Utiliza la llave adecuada y mete el terminal para que no pueda rebotar. Así es como se evitan sorpresas. Ahora bien, si la desconexión es opcional, volver a conectar en el momento equivocado es francamente peligroso. Y ese error es el siguiente. Error número 5, volver a conectar la batería mientras está mojada. Si ha desconectado la batería, buena decisión, esa es la forma segura de limpiar. Pero aquí es donde mucha gente se equivoca. Se apresuran a volver a conectarla mientras aún hay humedad. Gran error, la electricidad y el agua no se mezclan y una superficie húmeda alrededor de los terminales puede crear arcos o cortocircuitos en el momento en que se aprieta el cable. He visto terminales quemarse, corrosión instantánea y, en un caso, un fusible principal fundirse solo porque alguien no pudo esperar. La regla es simple, primero seca todo. Limpia los bornes de la batería y el área circundante con un paño de microfibra limpio. Elimina el agua atrapada con aire comprimido. Asegúrate de que los terminales estén completamente secos antes de volver a conectarlos. Solo entonces vuelva a colocar el negativo y apriételo correctamente. Ser paciente en este caso le ahorrará dolores de cabeza eléctricos en el futuro. Y si el agua cerca de la batería es mala, espere a ver el tipo de daño que causa cuando la gente la rocía directamente sobre un conector del compresor de aire acondicionado. Error número 4. Rociar directamente sobre los conectores del compresor de aire acondicionado. El compresor de aire acondicionado tiene conectores eléctricos que controlan el acoplamiento del embrague y la comunicación con el sistema. Estos conectores son pequeños, pero desempeñan una función importante. Si los rocía con agua, corre el riesgo de introducir humedad en su interior. Una vez que eso ocurre, se produce corrosión, y de repente, el compresor deja de funcionar. He tenido coches que han llegado con el aire acondicionado averiado y he descubierto que el conector se había deteriorado por los lavados repetidos. Lo que empeora la situación es la ubicación. Los compresores se encuentran en la parte baja del compartimento, a menudo justo donde se acumula el agua y la suciedad de la carretera. Si a esto le añadimos el lavado a presión, prácticamente hemos inyectado agua en una pieza cuya sustitución cuesta cientos, a veces miles, de dólares. Lo más inteligente es tratar esos conectores con cuidado, cubrirlos antes de enjuagarlos o mejor aún, limpiar alrededor del compresor con una toalla. Mantener ese circuito seco garantiza la fiabilidad del aire acondicionado. Y si un conector de aire acondicionado defectuoso parece costoso, espere a que hablemos de limpiar la contaminación por aceite de forma incorrecta. Ese error puede arruinar más que solo los componentes electrónicos. Error número 3. Pasar por alto la contaminación por aceite,
que necesita limpiadores especiales. El aceite y la grasa no se eliminan solo con agua. Si intenta eliminarlos a presión, lo único que conseguirá es untar la suciedad más profundamente en el compartimento. Peor aún, el aceite atrae el polvo y la arena, convirtiéndose en un lodo pegajoso que atrapa el calor y daña las mangueras con el tiempo. Aquí está el quid de la cuestión. Los desengrasantes normales a veces también pueden resultar insuficientes. Las zonas empapadas de aceite, como las fugas de la tapa de válvulas, los cárteres de aceite o las goteras de la dirección asistida, necesitan un limpiador específico para petróleo. Productos como el gel desengrasante para motores Gunk o el limpiador de frenos CRC, sin cloro para plásticos, están diseñados para disolver el petróleo sin dejar residuos. Si se salta este paso, el aceite seguirá acumulándose lentamente, pudriendo las mangueras de goma y quemando el aislamiento de los cables. He visto coches en los que la contaminación por aceite ignorada se convirtió en correas agrietadas e incluso en pequeños incendios en el compartimento del motor. No lo subestimes. Utiliza el limpiador adecuado, tómate tu tiempo y límpialo en lugar de simplemente rociarlo. Y hablando de cosas que no se pueden simplemente rociar, la siguiente es muy importante si te preocupa la pintura. Error número 2, olvidar cubrir las partes sensibles antes de enjuagar. El agua y la electrónica no se mezclan, y el compartimento del motor tiene muchos componentes que no soportan la humedad. Elementos como la caja de fusibles del alternador, la toma de aire, los relés expuestos y los terminales de la batería pueden dañarse si reciben salpicaduras directas. Enjuagar sin cubrir estas áreas es básicamente invitar a que se produzcan cortocircuitos por corrosión o costosos problemas eléctricos más adelante. La solución es sencilla: utilice bolsas de plástico, papel de aluminio o cubiertas específicas para el compartimento del motor para proteger esos puntos sensibles antes de enjuagar. Solo le llevará unos minutos, pero puede ahorrarle cientos de euros en reparaciones. Incluso los detallistas profesionales se toman este paso muy en serio, porque una vez que el agua se cuela en el lugar equivocado, es difícil sacarla. No se arriesgue. Proteja las piezas más importantes. Enjuague con cuidado y evitará los dolores de cabeza ocultos que provoca un lavado descuidado. Y ahora, el error número 1 que comete la gente al limpiar el compartimento del motor, el que podría costarle todo el motor si lo ignora. Error número 1, rociar demasiada agua. Cuando se trata de limpiar el compartimento del motor, más agua no significa más limpieza. De hecho, inundar el compartimento con una manguera o una hidrolavadora es una de las formas más rápidas de arruinar las piezas sensibles. El exceso de agua puede penetrar en los pozos de las bujías, filtrarse en los mazos de cables y colarse por las juntas que no fueron diseñadas para soportar tanta presión. El resultado son fallos de encendido, cortocircuitos o, en el peor de los casos, que el motor no arranque. El enfoque correcto es la moderación. Utilice una ligera neblina o un rociado controlado en lugar de empapar todo. Deje que el limpiador haga el trabajo pesado y luego enjuague suavemente. Piense en ello más como un proceso de enjuague y eliminación de la suciedad que como un método de inundación hasta que quede limpio. Demasiada agua convierte una simple tarea de limpieza en una factura de reparación en potencia. Mantenga el control, sea suave y obtendrá un compartimento limpio sin daños ocultos. Ahora que hemos repasado todo lo que no debe hacer, aquí tiene lo que puede hacer de forma segura. Empiece por lo sencillo.